Maussan Televisión presenta. Hoy en 24/7 nos metemos hasta el fondo de las historias que no solo mueven titulares, sino que sacuden conciencias. Desde el uso del hambre como un arma de guerra en Gaza hasta el regreso de un enemigo microscópico que pone en jaque a todo el sureste mexicano. Pasamos también por la crisis global que se viene gestando en silencio, el desplome de los nacimientos y también hablaremos del Amazonas, ese gigante verde que está al borde del colapso. Son temas incómodos, pero urgentes y necesarios. Prepárate, porque lo que vas a ver hoy no es ficción, es el mundo tal y como es. Esto es 24/7, la realidad sin filtros. «24/7» con Sebastián Maussan. En la Franja de Gaza, las bombas no son lo único que mata. El hambre también es un arma invisible, pero letal, la cual se ha convertido en un campo de batalla más. Aquí, cada plato vacío habla más fuerte que 1000 discursos, y mientras el mundo debate, miles de personas comen lo que pueden, o simplemente no comen nada. Hoy te vamos a contar cómo el acceso a la comida se ha vuelto un privilegio y cómo un bloqueo puede ser más mortal que un misil. Conozcamos esta investigación de nuestro compañero Valdemar López. Los palestinos en la Franja de Gaza luchan por su supervivencia no solo contra las balas y las bombas de Israel. La amenaza de la muerte por hambruna se cierne diariamente sobre 2.3 millones de habitantes. Desde el inicio del conflicto en 2023, el hambre ha sido usada como una táctica de guerra por ambos bandos. Mientras Israel acusa a Hamás de controlar a la población mediante la distribución de alimentos, las fuerzas israelíes han llevado a cabo uno de los bloqueos más despiadados de la historia, generando acusaciones de crímenes de guerra por orillar a los palestinos al borde de la inanición. Las condiciones se deterioraron aún más cuando el pasado 2 de marzo Israel bloqueó totalmente la entrada de cualquier tipo de ayuda humanitaria durante más de 80 días, por lo cual Naciones Unidas catalogó a Gaza como la crisis de hambre más grave en el mundo. Gaza es el lugar con más hambre en la tierra. La operación humanitaria que tenemos lista para desplegar está siendo sometida a un corse operativo que la convierte en una de las operaciones de ayuda más obstruidas, no solo en el mundo hoy, sino en la historia reciente. La magnitud de la catástrofe alcanza a más del 70% de la población con inseguridad alimentaria. En las últimas semanas, se han documentado hasta 27 muertes de niños por malnutrición, además de adultos que han llegado a consumir productos para animales u hojas secas para sobrevivir. La ONU alerta que la población muestra síntomas preocupantes de hambruna. De acuerdo con la clasificación integrada de las fases de seguridad alimentaria, 1 de cada 5 personas en la Franja de Gaza enfrenta algún nivel de hambruna, y se estima que casi 71,000 niños menores de 5 años sufren desnutrición aguda. El bloqueo de Israel también está agravando las condiciones de atención médica, así como el acceso al agua potable. Sin embargo, los esfuerzos por llevar insumos básicos han fracasado en gran medida. Naciones Unidas y agencias internacionales han denunciado que solo han podido realizar 7 de 18 misiones para distribuir ayuda en la Franja de Gaza, señalando a las autoridades israelíes por impedir los movimientos humanitarios para proveer servicios limitados a la población. Otras iniciativas, como la ONG World Central Kitchen, abandonó sus labores de repartición de millones de comidas diarias en Gaza, luego de ataques israelíes y el asesinato de varios de sus voluntarios. Más recientemente, la Flotilla de la Libertad, con activistas como Greta Thunberg, trató de romper el bloqueo marítimo en un yate que fue interceptado por Israel. La ayuda fue desviada y los manifestantes deportados a sus países de origen. Esta es una violación más del derecho internacional que se suma a la lista de innumerables violaciones, especialmente contra los palestinos, que Israel está cometiendo al bloquear y evitar que la ayuda humanitaria entre a Gaza. Eso es ilegal.
Cometieron un acto ilegal al secuestrarnos en aguas internacionales y llevarnos en contra de nuestra voluntad a Israel, mantenernos en el fondo del barco sin dejarnos salir y demás. Pero esa no es la verdadera historia aquí. La verdadera historia es que hay un genocidio en curso en Gaza y una hambruna sistemática como resultado del asedio y el bloqueo, que ahora impide la entrada desesperadamente necesaria de alimentos, medicinas y agua a Gaza. Pero por supuesto, hay muchos intentos como esta misión, tanto por mar como por tierra, para romper ese asedio y abrir un corredor humanitario. Israel enfrenta una creciente presión internacional ante su postura de cierre total desde el pasado marzo. Su justificación ha sido señalar a la ONU y a organismos por permitir que la ayuda caiga en manos de Hamás. Por ello, el régimen de Benjamín Netanyahu ha intentado hacerse cargo de la distribución de ayuda humanitaria mediante la recién creada Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos. Sin embargo, las agresiones sistemáticas han empañado esta iniciativa de Israel. Al menos 163 personas han muerto y 1.495 han resultado heridas en las últimas semanas en incidentes cerca de puntos de ayuda gestionados por esta fundación, ubicados en zonas militares restringidas dentro de la franja. La situación humanitaria se torna cada vez más catastrófica, con la población civil palestina atrapada entre la violencia, el hambre extrema y un sistema de ayuda controvertido y peligroso que ha dejado una estela de violencia entre quienes acuden por comida, pero solo encuentran la muerte. Cuando llegué al punto de distribución, miré y no encontré ayuda. Encontré a miles de personas, una multitud increíblemente enorme, todos de pie, jalando cajas de cartón del suelo que estaban vacías. Intenté hacer lo mismo, entré en la multitud con la gente, pero desafortunadamente no encontré nada. Un cero muy grande. La avalancha de personas comenzó a empujarme hacia el frente mientras yo intentaba retroceder, porque, para ser honesto, sentí que mis costillas se comprimían entre sí, mi pecho se colapsaba, mi respiración, no podía respirar. Fuimos al corredor de Netzarim para recibir ayuda humanitaria, pero resultó ser un riesgo enorme. Mi esposo resultó herido. Esta es la realidad en Gaza. En lugar de regresar con comida y ayuda, volvemos heridos, cargados en brazos. No quiero ir a los centros estadounidenses. Esto no es ayuda. Es una trampa tendida al pueblo palestino por el ejército de ocupación. Los estadounidenses no son mejores que los israelíes. Podrían ser incluso peores. En lugar de saciar la hambruna entre los palestinos, la ayuda de la Fundación Humanitaria de Gaza ha desencadenado una violencia sistemática en los puntos de distribución, así como fuertes críticas por parte de Naciones Unidas, que ha reiterado el llamado al régimen de Netanyahu para permitir a los organismos internacionales retomar el auxilio a la población. Es que existe un modelo. Ese modelo funcionó. Entregamos directamente a la gente. No hubo desvío de ayuda. Volvamos a ese modelo. La crisis de hambre en Gaza es una catástrofe humanitaria sin precedentes, pero los esfuerzos de la comunidad internacional por romper el bloqueo de Israel no cesan desde diversas latitudes del planeta. Lejos de los reflectores, activistas de Túnez, Argelia y Libia iniciaron el pasado lunes 9 de junio el Convoy de la Firmeza, con el objetivo de llegar a Rafah, en Egipto, y entregar toneladas de ayuda humanitaria que están detenidas en los cruces fronterizos. Casi 2.000 personas intentarán romper el asedio impuesto al pueblo de Gaza, pero el más reciente esfuerzo deberá enfrentarse a la firme postura de Israel, un régimen al que no le ha importado usar el hambre como una controvertida arma de guerra, un crimen que no deja escombros, pero sí miles de personas al borde de la muerte. Hay amenazas que vuelven sin hacer ruido y cuando las notamos ya es demasiado tarde. Así es, el gusano barrenador, un parásito que amenaza al ganado mexicano, ya se encuentra en nuestro país. La razón de su regreso, una mezcla de recortes, fronteras abiertas y decisiones que hoy pasan factura.
Aquí no hablamos de ciencia ficción, hablamos de una plaga real con consecuencias millonarias y de vidas animales. Conozcamos la investigación de nuestro compañero Alberto Montoya. México se declaró libre de gusano barrenador en 1991 junto a Estados Unidos. Pero 34 años después, el insecto, capaz de devorar por dentro no solo ganado, sino a un ser humano en cuestión de semanas, ha vuelto y ha encendido las alertas por su peligrosidad y por el alto grado de complejidad para combatirle. Un brote en Catazajá, Chiapas, descubierto el 21 de noviembre de 2024, provocó que Estados Unidos suspendiera la compra de ganado mexicano de inmediato, la que reactivó el 15 de febrero de este año, después de acordar un protocolo de inspección y certificación, solo para volver a suspenderla el 11 de mayo ante el agravamiento de la situación. El gusano barrenador, producto de larvas de mosca, no discrimina especies. Se alimenta de tejido vivo de cualquier animal de sangre caliente. La mosca deposita sus huevecillos en una herida o en una cavidad del cuerpo que desarrollan larvas y gusanos, los que producen miasis, una infestación que puede causar la muerte. Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Veracruz son los estados del sureste donde se han presentado todos los casos que, de acuerdo con las autoridades, suman casi 1,700. Entran miles y miles de personas y hay devastación del hábitat. Al haber devastación, eso es un manjar para la mosca porque hace que la mosca tenga un rango más amplio de vuelo y bueno, a la introducción de productos cárnicos de animales y pues también un momento en que pues ya no hubo control sobre la migración humana, yo creo que todo eso contribuyó. Chiapas concentra el 60% de los contagios en animales, con 900 de los más de 1,700 registrados en todo México, según el más reciente reporte del Senacica al cierre de mayo. Ganaderos del sureste del país acusan que unas 100,000 cabezas de ganado entran sin control sanitario al mes por los más de 692 kilómetros de frontera con Guatemala, además de que funcionarios de aduanas trafican y venden en 800 pesos los aretes que se entregan cuando un animal ya fue certificado. Que cruzan en la frontera entre 600 y 800 mil cabezas de ganado, pero formalmente solamente entran 7,000. ¿Por qué? Porque los productores de allá de Centroamérica, principalmente Guatemala y todo, el hacerlo de forma irregular, pues les quita tener que cumplir con todos los temas sanitarios, pagos de impuesto y todo. En 2022, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó abrir el paso a todo el ganado de Centroamérica sin revisión para combatir, argumentó, la inflación y los altos precios de la canasta básica cuando anunció el acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía, APESIC. Consecuencias, la mosca devoradora de hombres y ganado está de regreso. El gobierno federal, por su parte, ha dicho que hace todo lo materialmente posible para combatir la plaga y que Estados Unidos es responsable, porque desde que reapareció en junio de 2023 en Panamá, donde tienen la única planta en el continente para producir mosca estéril, no hizo nada. La mosca se movió 3,700 kilómetros hasta llegar a México. Julio Verdegué Sacristán y su homóloga estadounidense, Brooke Rollins, dialogaron en mayo y acordaron echar a andar la planta de Chiapas, para lo que Estados Unidos invertirá $21 millones. Verdegué Sacristán se refiere a la única manera que existe de combatir al gusano barrenador, la dispersión de mosca estéril macho tratada mediante radiación, que al aparearse con las hembras reduce la reproducción de la especie y la plaga. Hasta ahora se han dispersado, afirma, 1,000 millones de moscas estériles. En el mundo entero, los agricultores libran las mismas batallas. Batallas contra insectos y otras plagas que dañan sus cultivos, causando grandes pérdidas. Pero también transmiten enfermedades a millones de animales y personas.
Al mismo tiempo, muchos insectos se están haciendo resistentes a los insecticidas y los consumidores son más conscientes de los efectos negativos de los insecticidas para la salud humana, los organismos benéficos y el medio ambiente. La técnica del insecto estéril es un tipo de control de la natalidad aplicado a insectos que son plagas, que no causa daño a los insectos benéficos y al medio ambiente. Millones de insectos de la plaga en cuestión son producidos en fábricas especiales, esterilizados con radiación y luego liberados en el campo a intervalos regulares. Allí, ellos se cruzan con los insectos plaga y como resultado no tienen descendencia. Si suficientes machos estériles son liberados, la siguiente generación tendrá menos insectos plaga y así la población del insecto plaga puede ser controlada. En situación de aislamiento, estas plagas pueden ser finalmente eliminadas. Además, si agricultores vecinos colaboran y juntos se coordinan para la liberación de insectos estériles, grandes áreas pueden ser protegidas efectivamente de esas plagas. No hay contaminación ambiental y los consumidores se benefician al contar con alimentos sin residuos de plaguicidas. Con éxitos probados en el control de plagas como moscas de la fruta y polillas, esta técnica también es aplicada a plagas del ganado y está siendo desarrollada para controlar mosquitos, haciendo una contribución importante a la seguridad alimentaria y permitiendo que los países compitan en el comercio mundial de alimentos. México contaba con una planta productora de mosca estéril en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que en conjunto con Estados Unidos inauguró en 1974. Pero el 21 de mayo de 2013 la cerró cuando se había erradicado la plaga. Oficialmente, México solo ha reportado 6 casos de miasis en humanos, 5 en 3 municipios de Chiapas y 1 en Campeche. Cualquier animal de sangre caliente es susceptible a ser infectado, infesta inclusive las personas. Pero bueno, en este caso no es uno de sus hospederos favoritos. Prefiere, por ejemplo, a las vacas, le gustan mucho los caballos, los cerdos, los perros, conejos, y pues si ya no encuentra algo más en que alimentarse, puede llegar a infestar personas. La carne, coinciden los expertos, no está contaminada siempre y cuando el sacrificio de ganado sea en centros certificados. Es decir, su consumo es 100% seguro. Chihuahua, Sonora, Durango, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, todos en el norte de México, venden ganado a Estados Unidos. Ninguno ha registrado contagios. Chihuahua es el principal exportador en México y ha iniciado un programa de vigilancia para detectar y contener la plaga. Chihuahua exporta más de 400,000 cabezas de ganado a suelo estadounidense cada año. Estar exportando al día 5,000 animales, estamos exportando solamente 3,000 y ahorita en este momento se pone pausa a la exportación. Entonces, la principal afectación es de que modifica todo el esquema de comercialización. En la isla de Cayenne, conocida como la Isla del Diablo, en la Guayana Francesa, los reos de la prisión local morían agusanados sin causa aparente. Charles Coquerel, entomólogo francés, descubrió que eran devorados por un gusano, producto de una mosca a la que se llamó Coclimia omnivorax o mosca devorahombres. Las imágenes son impresionantes. Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta del Instituto Mexicano de Finanzas, IMEF, advierte que las autoridades sanitarias enfrentan desde 2019 un recorte en su presupuesto jamás visto. El presupuesto de la SADER ha disminuido 38% en términos reales desde 2019, pero el de Senacica, la unidad encargada de la sanidad e inocuidad de los alimentos, ha visto su presupuesto reducirse 50% en términos reales desde ese año. México y Estados Unidos iniciaron hace 2 semanas las reuniones de verificación de acciones contra el gusano barrenador como parte del proceso para una eventual reapertura de la frontera estadounidense. El 6 de junio, 3 ingenieros murieron en un accidente aéreo mientras participaban en labores de control del gusano en la frontera de México con Guatemala.
Y tú con la sanidad no debes andar jugando de ninguna forma, porque debilita la estructura y por ahí hay un problema. Fíjate, si el laboratorio no tiene suficientes reactivos para hacer las pruebas, pues no puedes hacer pruebas de laboratorio. Si no tiene los elementos para transportar las moscas estériles de Panamá a México a la velocidad que se requiere. Un desafortunado accidente sucedió la semana pasada. Los expertos aseguran que no será fácil retomar el camino y erradicar de nuevo la mosca devora hombres. Estamos viviendo una revolución silenciosa, menos cunas, pero más bastones. En todo el mundo tener hijos ya no es prioridad y en muchos casos ni siquiera es posible. No es que el amor se haya acabado, es que el sistema hace más difícil imaginar un futuro con una familia. ¿Qué pasa cuando la humanidad deja de multiplicarse? Vamos a entender por qué esto es más que una tendencia, es una bomba del tiempo. Conozcamos la investigación de nuestra compañera Jennifer Martínez. El mundo está envejeciendo y el futuro podría deparar una población donde las personas de la tercera edad sean la mayoría. En las últimas décadas hemos sido testigos de una transformación silenciosa, pero que poco a poco podría convertirse en un panorama peligroso para la sociedad: el desplome de la tasa de natalidad. Mientras en 1950 la familia promedio era conformada por al menos 5 hijos, hoy ese número ha caído a menos de 2.4 a nivel global y continúa en picada. La cifra podría no sonar tan alarmante, pero para la población de Corea del Sur, los números rojos los ponen en el foco del declive. En 2023, su tasa de fertilidad fue de 0.72 hijos por mujer, la cifra más baja en el mundo. Actualmente somos más de 8.000 millones de personas en el mundo. Los investigadores estiman que el punto poblacional más alto del planeta se alcanzará en el año 2064 con 9.700 millones de personas, y de ahí la caída natural comenzará con el envejecimiento de la ciudadanía global. Desde 2020, Corea del Sur comenzó a registrar más muertes que nacimientos, y dicha tendencia no ha cambiado, todo lo contrario. Según datos de COSTAT, la Oficina de Estadísticas de Corea, la tasa de nacimientos podría seguir disminuyendo en los próximos años. Pero la problemática cae en que para mantener una población estable se requiere de al menos 2.1 nacimientos por mujer. ¿Por qué esto es tan preocupante? De seguir esta tendencia, Corea del Sur será un país severamente envejecido. Su edad promedio en 2022 fue de 44 años, pero expertos estiman que para 2070 los 63 años serán el estándar de la población. La edad promedio se encontrará en el rango de los adultos mayores. De haber países con leyes que prohibían tener más de un hijo por pareja, los mismos gobiernos han comenzado a preocuparse por la baja en las estadísticas de recién nacidos. Esta falta de natalidad es un foco rojo para cualquier país, debido a que esto genera un aumento en la demanda del sistema de salud e incremento de las pensiones, y no hay la suficiente mano de obra que ayude a contrarrestar el golpe a la economía. En la actualidad, la población joven alrededor del mundo, pero especialmente en Corea del Sur, Japón y China, quienes se encuentran en los principales países con un cambio significativo en sus tasas de natalidad, han mostrado un desapego al matrimonio y, por lo tanto, atraer más humanos al mundo. Además de ciertos movimientos como el 4B, promovido justo en Corea del Sur por las evidentes desigualdades de género que viven en dichos países. Este movimiento consta de no al matrimonio, no a tener hijos, no a citas con hombres y, por lo tanto, no a relaciones sexuales. Esto ante un hartazgo por parte de la población femenina a vivir en un país donde la brecha de género se ve tan marcada. Más del 30% de diferencia salarial coloca a Corea del Sur en los primeros lugares del ranking. Por lo tanto, se han convertido en los principales en tratar de convencer a sus ciudadanas para ayudarlos a combatir este descenso demográfico tan preocupante. Hoy, las mujeres tienen tasas de participación en el mercado laboral y en la educación superior mucho más altas. Este es un cambio cultural muy relevante
en donde ser mujer, hoy día, no significa ser madre y hacer familia. No significa necesariamente tener hijos. En el caso de Japón, el número de muertes ha superado por mucho la cantidad de nacimientos. En 2024 cayó en un nivel histórico porque disminuyeron en un 5% anual. Mientras el número de bebés nacidos fue de 720.988, el registro de muertes fue de 1.62 millones en Japón. En contraste, significa que más de 2 personas murieron por cada nuevo bebé nacido. Y el mínimo histórico de la tasa de fertilidad marcó 1.15 hijos, muy por debajo del ideal para que un país tenga una edad poblacional saludable. La mujer en edad fértil debería tener alrededor de 2,1 hijos en promedio nacional. Y en realidad estamos muy bajo de eso, estamos con 1,1, podríamos decir, dependiendo del periodo. Ahora, ¿es una tendencia mundial? Sí, es una tendencia mundial. La crisis poblacional de Asia sigue avanzando y los gobiernos no han direccionado correctamente las iniciativas que incentiven a la juventud a procrear. A través de encuestas a la ciudadanía hechas por la Agencia de Niños y Familias, el gobierno ha reconocido que las ideas sobre el matrimonio entre los jóvenes han cambiado. Lo que se consideraba un estándar de vida ya no es opción para la juventud japonesa. Estadísticamente, los matrimonios han disminuido y los divorcios aumentado. El foco de este tipo de caída en la tasa de natalidad mundial es que la juventud actualmente ha mirado hacia la preocupación por la cuestión económica, lo cual les impide dar ese importante paso de formar una familia. Tan solo los costos de vida en las grandes ciudades son demasiado altos cuando la falta de mejores empleos les bloquea la oportunidad de esa vida en familia. Además, el sector de mujeres enfrenta una mayor dificultad para regresar a un empleo de tiempo completo después de tener hijos, lo que también conlleva a complicaciones para sus propias aspiraciones de crecimiento y sueños profesionales. Japón está en un punto crítico para poder continuar funcionando como sociedad. Enfocar la atención en las políticas relacionadas con los niños y la crianza es un tema que no puede esperar ni posponerse. Pero Asia no es el único continente con problemas de natalidad. En Europa, España se enfrenta a un aumento en la edad media para tener el primer hijo, el cual se ha visto hasta después de los 30 años. En 2024, según Eurostat, el 39.8% de los nacimientos involucraron a mujeres mayores de 35 años y España se sitúa con una tasa de fecundidad de 1.19 hijos por persona. El concepto de reemplazo generacional implica lo mencionado en un inicio. Cuando una sociedad está conformada por más personas de la tercera edad que jóvenes, implica severas repercusiones para la economía y prosperidad del mismo, porque la mano de obra, englobado en muchos aspectos de trabajos y desarrollo, dependen de personas capaces de mantenerlo a flote. Hoy día, la población mayor de 65 años es el doble de lo que era hace 30 años atrás. La proporción de nuestra población que es menor de 15 años bajó de un 30% a alrededor del 18% actualmente. Esos cambios que parecen numéricos a los sistemas de salud le impactan profundamente. Hasta aquí los números señalan a las mujeres como las principales responsables de la crisis de natalidad, pero incluso el último informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas ha argumentado que la realidad de millones de personas sin hijos es debido a las barreras económicas y sociales. Esto no es una historia sobre personas que renuncian a la maternidad o a la paternidad, sino sobre personas a las que se les está impidiendo ejercer ese derecho por barreras económicas, sociales y sistémicas. Incluso en los países con las tasas de fertilidad más bajas, la mayoría de las personas quiere tener 2 o más hijos. El problema es que no pueden. Otro factor importante que ha influenciado a la población ha sido la llamada ecoansiedad, también conocida como ansiedad climática, la cual es el miedo o constante preocupación por el estado del medio ambiente, el cambio climático y sus consecuencias para el futuro. Según el informe de las Naciones Unidas, por lo menos 1 de cada 5 personas mencionó ese miedo debido a lo que pueda deparar el futuro.
también influyeron las guerras y las pandemias. Del lado del continente americano, Chile, Uruguay, Costa Rica y Cuba son los países con las tasas de fecundidad más bajas de América Latina. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, 1.5 hijos por mujer. Pero Brasil y Colombia lo siguen de cerca, con una tasa de menos de 2 hijos. Un problema mayor que radica a partir de la disminución en las tasas de natalidad alrededor del mundo es que el progreso se convierte en retroceso. Esto porque los gobiernos, con tal de incentivar la reproducción, vuelven a limitar accesos importantes a la población, como la disponibilidad de anticonceptivos o el acceso a un aborto seguro. La verdadera amenaza no es el descenso de las tasas de fertilidad, sino la amenaza contra la libertad de las personas y su capacidad de elegir. La baja en la tasa de natalidad no es solo una estadística demográfica, es un espejo que refleja cómo están cambiando nuestras sociedades, prioridades y esperanzas colectivas. En un mundo donde cada vez nacen menos niños, no solo se alteran los gráficos de crecimiento, sino también los pilares invisibles que sostienen la economía y la convivencia intergeneracional. El siglo XX fue la era del crecimiento desbordado. El siglo XXI podría ser el de la reinvención. Lo que pasa en el Amazonas no se queda en Brasil, Colombia, Ecuador o Perú. Esto nos afecta a todos. Un bosque inmenso que alguna vez fue nuestro mayor escudo contra el cambio climático, hoy está en terapia intensiva. Y no hablamos solo de árboles, hablamos de selvas convertidas en pasto, ríos contaminados con mercurio y decisiones que podrían empujar al planeta al punto de no retorno. Conozcamos la investigación de nuestro compañero Alejandro Cruz. Alguna vez fue llamado el pulmón del planeta. Hoy, ese pulmón se ahoga. Cada árbol talado, cada hectárea quemada, es una bocanada de aire menos para la Tierra. Con más de 88 millones de hectáreas deforestadas desde 1985, el Amazonas está muriendo. Lo que alguna vez fue un paraíso verde lleno de vida y que jugaba un papel crucial en el equilibrio climático del planeta, absorbiendo entre 2.000 millones de toneladas de CO2 al año, que equivalen al 5% del total global de las emisiones anuales, producto de la actividad humana. Bueno, hoy esa cifra ha disminuido entre un 1.5 y 1.000 millones de toneladas de CO2 anuales. Y es que el majestuoso ecosistema del Amazonas está muriendo debido a la minería ilegal, a empresas petroleras, la sobreexplotación del ganado vacuno y la tala ilegal de árboles. La selva amazónica alberga el 10% de la fauna conocida. Es fauna que se encuentra bajo amenaza constante porque las cifras son especialmente preocupantes. Desde 1970, solo la Amazonia brasileña ha perdido una superficie forestal superior al tamaño de Francia, poniendo en riesgo a más del 70% de las especies que habitan en ella. La industria petrolera amenaza fuertemente la estabilidad del Amazonas, y es que luego de que durante las pláticas en la pasada COP29, celebrada en el 2024 en Bakú, Azerbaiyán, el presidente brasileño Lula da Silva instó a los gobiernos del G20 a financiar acciones climáticas sostenibles y en favor del medio ambiente antes de llegar a un punto de no retorno, ha sido el mismo Lula da Silva quien ahora está presionando fuertemente al gobierno de Brasil para que relaje las medidas ambientales y se aprueben perforaciones exploratorias cerca de la desembocadura del río del Amazonas. Esto con la finalidad de obtener nuevos ingresos petroleros que podrían financiar una transición hacia las energías verdes. Sin embargo, un estudio realizado por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y la organización no gubernamental Greenpeace rechazó la petición del presidente Lula da Silva, ya que las perforaciones exploratorias en el Amazonas solo causarían un desequilibrio sin precedentes en la zona, además de que estarían beneficiando a la petrolera Petrobras, quien ha estimado que en la zona donde se pretenden llevar a cabo las perforaciones se puede extraer hasta 14.000 millones de barriles de petróleo, por lo que Petrobras
presentó un plan de perforación que consta de 3 etapas. La primera de ellas, la perforación exploratoria, donde se van a realizar 16 pozos hasta 2028, con una inversión inicial de $3.1 millones. La segunda etapa, la ganancia en el crudo, donde se pretende invertir ese dinero en energías limpias y renovables. Y la tercera etapa, un sistema híbrido de energías, es decir, continuar con más exploraciones y perforaciones en el Amazonas, pero impulsando fuertemente a las energías limpias para que hacia el año 2050 Brasil sea uno de los países que se abastezca únicamente de energías limpias. Tenemos mucha confianza en Petrobras y en la capacidad de la industria brasileña para lograr esto. Como dije, esta podrá ser la simulación más grande que se llevará a cabo en la historia de la industria petrolera. Sin embargo, el costo ambiental será devastador para el Amazonas. Número 1. Tendríamos pérdida de la biodiversidad. El Amazonas alberga el 10% de la fauna conocida en el planeta, por lo que la degradación del suelo y la deforestación asociadas a las perforaciones petroleras reducirían este porcentaje significativamente. Al invadir el hábitat de las especies y alterar la cadena alimenticia de las mismas, generando la extinción de un 2% total de las especies existentes. Número 2. La contaminación del agua. Los derrames de petróleo y los residuos de las perforaciones contaminan a los ríos, los suelos y afecta a la calidad del agua, además de poner en riesgo la salud de las especies acuáticas y de las comunidades que dependen de este recurso natural. Número 3. Amenaza en el equilibrio climático. La deforestación y la liberación de gases de efecto invernadero asociadas a la actividad petrolera contribuyen al cambio climático y que se siga reduciendo la absorción del Amazonas sobre el CO2 anual. Número 4. Alteración en la cadena alimentaria. La contaminación y la pérdida del hábitat impactan directamente a las especies que habitan en el Amazonas, alterando su comportamiento y la dinámica de la cadena alimenticia. La región amazónica alberga una increíble cantidad de flora, con estudios estimando entre 14.000 y 80.000 especies de plantas, incluyendo árboles, flores y otras plantas vasculares y no vasculares. La exploración de pozos petroleros reduciría en un 13% la riqueza de la flora en el Amazonas, poniendo en riesgo a los insectos y animales que se alimentan de ella. Además de la gran amenaza por la empresa petrolera Petrobras, el Amazonas enfrenta otros retos que están acabando con este pulmón: el ganado vacuno. Y es que esta es una de las principales causas directas de la deforestación en el Amazonas, y su impacto es sumamente profundo, silencioso y sistemático, pues están afectando a la selva, causando deforestación para las pasturas. Se tala y se queman árboles de grandes extensiones de selva para convertirlas en pastizales para ganado. Esta actividad, solo en Brasil, responde al 80% de la deforestación del Amazonas, ya que Brasil es el principal exportador a nivel mundial de ganado vacuno. 2. Emisiones de gases de efecto invernadero. La crianza de vacas emite grandes cantidades de metano, un gas 84 veces más potente que el CO2 a corto plazo. La contaminación de emisiones de metano más la pérdida de árboles convierten a esta industria en una doble amenaza climática. Y número 3, infraestructura asociada. La ganadería viene acompañada de carreteras ilegales, cercas, pistas de aterrizaje clandestinas y actividades del crimen organizado, como el acaparamiento de tierras públicas y la amenaza a los pueblos indígenas. Y solo para irnos a los datos duros y darnos cuenta de la gran problemática que tiene el Amazonas por el ganado vacuno, el 60% del territorio deforestado en la Amazona brasileña está hoy ocupado por ganado vacuno. En la región de Brasil existen 85 millones de cabezas de ganado. Además, Brasil es el principal exportador de ganado a Estados Unidos, China y Europa. Y por último, uno de los factores que está matando al Amazonas es, por supuesto, la minería ilegal. Solo en lo que va del año 2025, estas han sido las capturas y los buques de mineros ilegales desmantelados en el Amazonas. El 12 de febrero, un pozo ilegal de extracción de oro en el corazón del Amazonas fue destruido por la Policía Federal.
El 28 de abril del 2025, la Policía Federal de Brasil destruyó buques mineros ilegales en el río del Amazonas. Además, el 21 de mayo del 2025, el gobierno de Brasil rastreó a una banda de minería ilegal que traficaba oro, arrestando a 2 personas que declararon dónde se encontraban operando en el Amazonas. Gracias a estos arrestos fue que el 26 de mayo del 2025, las fuerzas brasileñas destruyeron 10 dragas mineras ilegales e incautaron más de 1 kilogramo de mercurio, un químico tóxico utilizado en la extracción del oro y que también está matando al pulmón más grande del planeta, el Amazonas. Estos factores han incentivado a que fenómenos como las inundaciones súbitas, la sequía extrema y los incendios forestales sean más devastadores en el Amazonas, haciendo que millones de hectáreas verdes que sirven como un vaso regulador en la temperatura de nuestro planeta y que además ayudan a absorber el CO2 de la atmósfera, esté muriendo. Se necesitan mayores regulaciones y sanciones políticas y económicas, así como planes de conservación y programas ambientales para cuidar el Amazonas, pues es una obligación imprescindible en nuestra actualidad, antes de llegar a un punto de no retorno y que el mayor pulmón del mundo deje de respirar. Si el Amazonas colapsa, el clima también. Y cuando eso pase, ya no habrá marcha atrás. No se trata de salvar una selva, sino de salvarnos a nosotros mismos. La realidad es que el Amazonas está muriendo, el mundo está dejando de tener hijos, un gusano está amenazando a nuestro país y la Franja de Gaza, el hambre, ya es parte de la guerra. 4 historias distintas, un mismo mensaje. El mundo está cambiando y no siempre para bien. Esto es Periodismo sin Censura. Esto es 24/7. Hasta la próxima. «24/7» con Sebastián Maussan. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.